Bien, del cráneo lo primero que tienen que saber es que se divide en tres pisos. Un piso anterior, un piso medio y un piso posterior. O también se puede llamar piso superior, medio e inferior. Vendría a ser lo mismo pero en diferentes nomenclaturas. Si empezamos por el piso anterior, lo primero que tienen que saber es que el hueso que lo forma vendría a ser prácticamente todo esto, que es el frontal. Prácticamente todo esto pertenece al hueso frontal. Lo primero que se ve en el frontal son dos eminencias que se denominan eminencias orbitarias, que corresponden a la impresión de los ojos. Luego, entre medio de las dos eminencias orbitarias, se encuentra un agujerito chiquito que se denomina agujero ciego, que vendría a ser este que está acá. Que eso vendría a ser de otro tema que después se lo muestro, en qué consiste. Luego, entre las dos eminencias orbitarias del frontal, tenemos un hueso chiquito que corresponde a este, que se denomina etmoides. En el etmoides vamos a encontrar una saliencia, algo que se desprende. Cuando hay algo que se desprende en anatomía, el término es apófisis. Y en este caso, esta apófisis que estamos viendo ahí, esto, se denomina apófisis cristagalli. La apófisis cristagalli es una saliencia que pertenece al hueso etmoides. Rodeando la apófisis cristagalli vamos a encontrar un espacio agujereado, que es lo que se llama la lámina cribosa. La lámina cribosa, por ahí va a pasar una estructura nerviosa que es el nervio olfatorio. Y es algo que pregunta mucho acá en la Facultad de Medicina. Generalmente te pueden preguntar acá, nombre del sector marcado, la apófisis cristagalli, por lo tanto. La siguiente pregunta que te pueden hacer, ¿qué agujero del cráneo rodea dicha estructura, que es la lámina cribosa? ¿Qué estructura nerviosa pasa por ahí? El nervio olfatorio, que es lo mismo que decir par 1, ya que el nervio olfatorio es el par 1 de los pares craneales, son 12 pares. Otra cosa más que pueden saber es la función o el tipo del par craneal, que en este caso el nervio olfatorio es sensitivo, encargado de la sensibilidad del olfato. Eso es lo que generalmente podrían preguntar en este sector. También podrían preguntar a qué hueso pertenece todo esto. Al etmoides. Entonces, esto es el frontal. Entre medio de las dos eminencias orbitarias del frontal tenemos el hueso etmoides, que tiene la apófisis cristagalli, y rodeando la lámina cribosa. Articulando, o sea, uniéndose con estos huesos hacia atrás, en el piso prácticamente todo el medio y parte del anterior donde está la lapicera, marcando acá. Tenemos el siguiente hueso que corresponde al esfenoides. El esfenoides, como se distingue acá, tiene un sector más grande que corresponde a todo esto y uno un poco mucho más chico. El sector más grande se denomina ala mayor. Todo esto vendría a ser el ala mayor. Y esto que está mucho más chico y más hacia adelante corresponde al ala menor. Acá se puede llegar a distinguir un poco la sutura por la cual se llega a unir ambos huesos. Estos huesos se unen por sutura, una unión es que no permite movimientos. Acá tenemos el ala menor, por lo tanto, y todo esto es el ala mayor. Ambos sectores se encuentran divididos por este borde. Este borde está atrás del ala menor. Por lo tanto, cuando algo está atrás de algo, el término es posterior. Este borde, como está atrás del ala menor del esfenoides, el nombre es borde posterior del ala menor del esfenoides. Lo preguntan mucho y te pueden preguntar qué sectores separa o qué separa hacia adelante a la menor y hacia atrás a la mayor. Otra cosa, si continuamos hacia adentro, acá, el borde posterior, vamos a ver que tiene algo que sobresale, esto que estoy rodeando. Cuando algo sobresale, el término era apófisis. En este caso, esta es la apófisis clinoides anterior. Acá hay de un lado, del izquierdo, y acá está del otro lado del derecho, que generalmente esto es más largo, acá estaría roto. Esta apófisis delimita un agujero hacia adentro, que se llega a ver acá, donde está la punta de la lapicera,
y otro más hacia afuera, que no hay mucha luz, pero se puede llegar a distinguir. Ahí sí. Eso que estoy viendo, mostrando, digo. Eso es el agujero que está más por de fuera, más por debajo del borde posterior del ala menor del efenoides. El otro está acá. Este agujero, el que está más por aquí, ahí se nota mucho mejor. Es lo que se llama el conducto óptico. Por acá, por este conducto óptico, pasa el segundo par craneal, que es el nervio óptico. O par 2, números romanos también. No solo va a pasar eso, sino que también va a pasar una arteria, que es la arteria oftálmica. Generalmente lo que hacen es te ponen una plasticina aquí, en este sector, aquí donde estoy tocando, y te preguntan nombre del agujero marcado, o conducto óptico. Siguiente pregunta, ¿qué nervio pasa por ahí? Nervio óptico. ¿Qué función o tipo es el nervio óptico? Sensitivo. Recuerden esto, los dos primeros paracraneales son sensitivos. La otra siguiente, ¿qué vaso pasa por ahí? Cuando hablo de vaso, puede ser una arteria, una vena o ambas cosas a la vez. En este caso solo pasa la arteria oftálmica. Si vamos al agujero que está acá más para afuera, el que está acá por debajo del borde posterior, realmente tienen que saber distinguir ambos. Realmente la pregunta que les van a hacer es marcarle acá y preguntarle nombre del sector señalado. Y la siguiente pregunta, ¿qué agujero contiene? Si le pregunta el sector señalado, seguro sea el borde posterior del ala menor al efenoides. Y si le preguntan de primera qué agujero hay ahí, es la hendidura efenoidal. Por acá, por la hendidura efenoidal, es el que está acá. Es el agujero que está por fuera. Por conducto óptico por dentro, hendidura por fuera. Generalmente marcan aquí, te ponen esto. Luego siguiente pregunta, ¿qué separa a la menor de a la mayor? Siguiente pregunta, ¿qué agujero inmediatamente por debajo? La hendidura efenoidal. La hendidura efenoidal va a ser atravesada por el par 3, que es el nervio motor ocular común, o oculomotor, que es lo mismo. Es un nervio motor y vegetativo, no es solo motor. O sea que el motor ocular común es motor y vegetativo. Tiene dos cosas. Cuando algo tiene dos cosas, se le denomina mixto. Pueden poner o motor vegetativo o poner mixto, va a ser lo mismo. También, algo que tienen que saber, que la parte vegetativa, cuando algo es vegetativo es que es automático. Por ejemplo, nosotros nos controlamos los latidos del corazón o la expansión del tórax y los pulmones y todo eso. Generalmente es algo que es dado por algo vegetativo, algo automático. En este caso, el par 3, el motor ocular común, tiene una inervación vegetativa. ¿Dónde la vemos? En el ojo. ¿En qué sector? ¿Vieron cuando se pone la linternita en la pupila? ¿Qué va a pasar con la pupila? Normalmente al hacer eso la pupila se contrae. Pasa eso. Normalmente lo otro que puede pasar es dilatarse, pero cuando ponemos la linternita lo que pasa es que se contrae la pupila. La pupila al contraerse se denomina miosis. Es decir, lo mismo, miosis o contracción de contracción pupilar. ¿Quién está encargado de la contracción pupilar? El núcleo vegetativo del par 3 del motor ocular común. ¿Cómo se llama ese núcleo? Núcleo de Edinger, se escribe N-G-E-R, Edinger, y separan, y se llama West, como West en inglés, y pegado al West ponen P-H-A-L, Edinger-Westphal. Ese es el núcleo vegetativo del par 3, que lo preguntan. Les puedo preguntar en otra estación, no en esto, ¿cómo se llama el par 3? Motor ocular común. ¿Qué función o tipo tiene? Motor y vegetativo. El núcleo vegetativo, ¿cómo se llama? Núcleo de Edinger-Westphal. ¿Qué función tiene ese núcleo? Contracción de la pupila o miosis. Vendría a ser lo mismo. Todo recuerden que pasa por la hendidura efenoidal. Ahora también otra cosa más que pasa por la hendidura. El siguiente par es el par 4, que tiene un nombre medio característico que es patético o troquear. Vendría a ser lo mismo. Y ese par es motor. No tiene muchas cosas más que agregar por ahora. En otro tema que es troncocefálico voy a agregar más cosas. Luego, el siguiente nervio que sigue es el nervio trigémino. El trigémino se divide en 3 ramas. Cada una corresponde a un sector de la cara. Si vemos por acá, la primera rama corresponde a todo esto, que es la rama oftálmica.
La segunda, la maxilar superior o solo maxilar. Y la tercera corresponde a la mandíbula, que es la maxilar inferior o mandibular. La maxilar inferior o mandibular es lo mismo, vendría a ser lo mismo. Es la tercera. Entonces, ¿cuál de las tres ramas va a pasar por este agujero? La primera rama del trigémino. Vendría a ser 5-1 o rama oftálmica del trigémino. Recuerden que acá en los parciales pueden poner con números romanos o directamente poner el nombre. Entonces, ¿cómo se pone eso en romano? Por ejemplo, ponen el 5 en romano normalmente, como es, y ponen el 1 al lado, para aclarar, un 1 normal, para aclarar que es la rama 5, rama 1 del nervio trigémino. ¿Qué función el tipo de ese nervio? Es mixto. Cuando era algo mixto era que tenía dos cosas, pero en este caso es motor y sensitivo. Eso es la otra cosa importante que tienen que saber. Ya llegamos al último par craneal de esta zona, que es el 6. El par 6 es el motor ocular externo o también se llama abducens. Ese nervio es motor y es el último que va a pasar por la hendidura efenoidal. O sea que en resumen, por acá, en la lámina cribosa vamos a tener solo el par 1 y el conducto óptico el 2. Ambos son sensitivos. Y ya por la hendidura efenoidal vamos a tener 3, 4, primera rama del 5 y el 6. Junto a una vena, que ya se la aclaro, que es la vena oftálmica. Entonces, ¿qué vena pasa por acá? La vena oftálmica. Generalmente igual es muy difícil que pregunten la función de estos pares. ¿Por qué? Porque generalmente están todos juntos. Todos son motores, pero por ejemplo, el 3 es motor y vegetativo, y el 5 es motor y sensitivo. Si todos fueran iguales, ahí sí podrían preguntarlo, pero lo único que podrían preguntar igual es ¿qué función tienen en común todos estos pares? Son motores. Claro, pero recuerden que algunos tienen características distintas. Bien, si llegamos al siguiente sector, vamos a encontrar acá 3 agujeros. Bajamos ya bien al ala mayor del efenoides, bien en el piso medio, y vamos a encontrar primero este agujerito, que está acá, que es el que se llama agujero redondo mayor. Luego le sigue este, que es el oval, y luego este chiquito, que es el redondo menor. Entonces van en orden, redondo mayor, oval y redondo menor. Si recuerdan, la primera rama del 5 entraba por la hendidura. Ya cuál va a ser la segunda rama, la maxilar superior, entonces entra por el siguiente agujero, el redondo mayor. Y ya la tercera rama entra por el agujero oval, la rama maxilar inferior o mandibular. Recuerden cuál es el agujero más grande de los tres, el del medio, el oval. Ahí es más grande porque va a pasar más cosas. Va a pasar la tercera rama del trigémino, o rama maxilar inferior o mandibular, y una arteria. ¿Qué arteria pasa? La arteria meningia menor, o también llamada arteria meningia accesoria. Es lo mismo. Acá, luego de esto, por ejemplo, les pongo un ejemplo que podrían preguntar. Marcó este agujero, nombre del agujero marcado, agujero oval. ¿A qué hueso y sector pertenece? A la mayor del efenoides. ¿Qué estructura nerviosa pasa por ahí? Tercera rama del trigémino, o rama maxilar inferior del trigémino mandibular, como quieran decirlo. La última pregunta que podrían hacer es ¿qué función tiene el trigémino general? Es mixto, motor y sensitivo. Y la siguiente pregunta es ¿qué vaso acompaña a dicha estructura? La arteria meningia menor o accesoria. Luego, chiquito, tenemos acá el agujero redondo menor. Ahí, ese chiquito que está ahí en la punta de la lapicera es el agujero redondo menor. Por el redondo menor no es tan preguntado porque solo va a pasar una arteria. La arteria que pasa ahí, no se ve nada, pero ahí se puede llegar a ver el redondo menor. Es el que está abajo del oval. Entonces, a ver si puedo sujetar bien esto. Ahí está el oval y ahí abajo penitas el redondo menor. Por el redondo menor va a pasar la arteria meningia media. Es como invertido. La arteria meningia media pasa por el menor y la arteria meningia menor pasa por el oval. Está como invertido. Pero igual, este no lo pregunta mucho. Entonces, agujero redondo mayor, segunda rama del trigémino. Agujero oval, tercera junto a la arteria meningia, la más chica, la menor. Y luego sigue la arteria meningia media por el redondo menor. Ya entrando acá,
vamos a encontrar este agujero mucho más grande. Ahí. Este agujero más grande donde está mi dedo vendría a ser el foramen lacerum. El foramen lacerum vendría a ser un agujero que está formado a la vez por dos agujeros. ¿Ven ese recto ahí donde está la punta de mi dedo? Ese es el agujero rajado anterior. Y ven acá, penite, que se llega a ver parte de un agujerito. Ahí. Es el conducto carotidio. O sea, el foramen lacerum vendría a ser esto, todo esto. Acá. Todo esto es el foramen lacerum. Y que está formado por dos agujeros. Uno recto, que será el rajado anterior. Ahí. El recto es el rajado anterior. Ahí. Y profundo, si giramos se llega a ver parte del conducto carotidio. Son dos agujeros distintos, recuerden eso. Eso es la nomenclatura nueva. La vieja decía que el foramen lacerum era como lo mismo que el rajado anterior. ¿Por qué? Porque uno es continuación del otro. Pero lo único importante que tienen que saber, que por el conducto carotidio, por debajo viene subiendo acá una arteria, que es la carótida interna. La carótida interna entra por el conducto carotidio por debajo y estaría saliendo por acá, una de cada lado. Siempre recuerden que todas estas cosas son pares. La carótida interna sube acá bien por el foramen lacerum, que vendría a ser todo esto, haciendo esto mismo que está haciendo la lapicera. Viene por cada lado. ¿Qué importancia tiene esto? Porque acá la carótida interna es la que va a dar arterias que van a ir para todos los sectores de toda la zona. La carótida interna, un detalle muy preguntado acá en anatomía, es que se mete por debajo de las apófisis clinoides anteriores y origina una arteria que se mete por acá por el conducto óptico. ¿Qué arteria era? La arteria oftálmica. ¿Cómo pueden preguntar esto? Preguntarla acá, poner la plasticina acá, nombre de la estructura marcada. Apófisis clinoides anterior, izquierda en este caso. Pregunto, ¿qué arteria se origina por debajo de dicha estructura? Arteria oftálmica. ¿Y rama de quién es? De la carótida interna que emerge por acá. Va a ser esto mismo la arteria, hace esto. Por última cosa, en este sector vamos a encontrar esto, el cuerpo del efenoides. Este sector tiene un nombre específico que se llama silla turca. La silla turca sigue correspondiendo al efenoides y se apoya una glándula acá. Esa glándula es la hipófisis, con H. Hipófisis. Entonces, muy preguntado, ¿nombre de la estructura marcada? Silla turca. ¿Qué glándula se apoya? Hipófisis. ¿Qué arteria emerge por los laterales? También pregunta. ¿Cuál era? ¿Cuál viene subiendo por cada lateral? Importantísima. La carótida interna. Que eso también lo preguntan. Y hay otras cosas más que podrían preguntar. Acá en este sector están las apófisis clinoides posteriores, que generalmente se rompen. ¿Por qué? Porque acá se encuentra pegada una cosa y generalmente al sacarlo se rompe y tiran de ellas. Pero eso se va a ver en otro tema. Un detalle que me olvidé decir, que todo es el rajado anterior, como el foramen lacerum, divide hacia adelante efenoide de atrás de temporal. El temporal vendría a ser esto. Es esto grande, acá el temporal. El temporal tiene un sector acá que se llama peñasco del temporal. En el peñasco del temporal vendría a ser todo esto. Tiene forma de peñasco, como de barranco o montaña. Lo primero que se va a ver acá va a ser que hay un agujerito acá chiquito donde está la punta de la lapicera. Ahí. Está oscuro, pero se llega a ver el agujerito. ¿Cuál va a ser este que está acá? Bien, acá está todo el peñasco del temporal, miren. Y enseguida por debajo van a encontrar uno más chiquito, que es el conducto auditivo interno. Que por ahí pasa los siguientes dos pares craneales, que son el par 7 y el 8. El par 7 es el nervio facial. Es un nervio que es motor, sensitivo y vegetativo. Tiene las tres cosas. Cuando algo cumple esas tres cosas, se denomina complejo. Por lo tanto, el par 7, el facial, es complejo. Luego, también acompañando, está el par 8, que es el nervio auditivo. Ese nervio es sensorial o sensitivo, que es lo mismo. Pero está, entonces, par 7 y 8. Es muy común, te marco acá. ¿Cuál es el agujero marcado? Conducto auditivo interno. ¿Qué estructuras nerviosas pasa por ahí? Par 7 y 8. También a veces se habla que hay el 7 bis, que es como una rama que da el 7. Que es también el nombre raro y feo que no se usa igual mucho. 7 bis ya está. Es intermediario de Gruisberg.
Es un embole explicarlo cómo se escribe eso, pero está. Como Gruisberg se pronuncia. Todo eso va a estar acompañado por el conducto auditivo interno junto a una arteria, que es la arteria laberíntica, o también llamada auditiva interna, aunque laberíntica se usa un poquito más. Que creo que esa arteria es inconstante, que puede estar en algunas personas como no. No afecta mucho, pero está. Sepan nomás qué es eso. Entonces le marco acá, nombra estructura marcada, conducto auditivo interno. ¿Qué pares pasan? 7 y 8. Y si quieren nombrar el 7B ya está. Pueden preguntar qué función tiene. Es difícil porque los dos son muy distintos. El 7 es complejo y el 8 es sensitivo. Ya si llegamos al siguiente agujero, viene este un poco más grande. Este agujero es el rasgado posterior, o también llamado fosa yugular. Por ese agujero pasa el par 9, 10 y 11, los tres penúltimos pares craneales. Recuerden que hasta acá va en la mitad, y ya llegando a la fosa posterior, tenemos el par 7 y 8, luego 9, 10 y 11. ¿Cuál va a ser el 9? El glosofaringio. ¿Cuál va a ser el 10? El vago o neumogástrico. ¿Y cuál va a ser el 11? Espinal o accesorio. El 9 y el 10, glosofaringio y vago, van a ser complejos, porque eso abarca muchas estructuras. Glosofaringio va a inervar la parte de lengua y faringe, lo importante. Y el 10, el vago, es muy importante porque inerva las vísceras, los órganos. Y son complejos. El par 11 es solo motor, ¿por qué? Porque el espinal, recuerden atrás, si es algo espinal debe estar atrás, se relaciona y se encarga de inervar con dos músculos del cuello. Uno es el esternocleidomastoideo y el otro es el trapecio. Se va a encargar de actuar en esos dos músculos. Eso es re importantísimo, ya que lo preguntan después en otros módulos. Todo esto va a pasar acompañado por una arteria, por una vena importante, digo. La vena que lo acompaña es la vena yugular interna. Entonces, le marco acá, agujero, rasgado posterior o fosa yugular. ¿Qué estructuras nerviosas pasa? Par 9, 10 y 11, glosofaringio, vago y espinal. ¿Junto a qué vaso importante? Vena yugular interna. Eso lo repregunta. Lo mismo para acá. Es muy difícil que pregunte lo del conducto auditivo interno la función. ¿Por qué? Los dos primeros son iguales, el glosofaringio y el vago, pero el último no, el espinal no. Para ir casi terminando, queda un agujerito más chiquito que... A ver si se llega a ver tal vez de esto. Acá se llega a ver. Está bien a los lados del agujero magno. Se llega a ver este agujerito chiquito acá. Ahí. ¿Dónde se ve acá? Bien abajo, a ver si... Ahí. El primero que se ve en el peñasco temporal es el conducto auditivo interno. El segundo es el rasgado posterior. Y el tercero más chiquito, cerca del agujero magno, es el conducto del hipogloso, o también llamado condilio anterior. Entonces, ¿qué pasa por este agujerito del chiquito del conducto del hipogloso o condilio anterior, agujero condilio anterior? Pasa el último par craneal. Ahí, acá se ve. Acá el conducto auditivo interno, rasgado posterior y conducto del hipogloso. Ahí, por este último pasa el último par craneal, que es el nervio hipogloso. Queda mucho más fácil decir conducto del hipogloso, ya claro. ¿Y qué función o tipo es? Motor. ¿Por qué? ¿Por qué es motor? Porque se va a encargar de inervar, o sea, actúa sobre los músculos de la lengua. Sin ese nervio, los músculos de la lengua no se contraen y por lo tanto no podríamos moverla. O tendríamos desviada la lengua o algún problema relacionado. Y por último, queda el último agujero, que es el magno, vendría a ser el grande ese que está ahí, o chiquito como a veces digo. Vendría a ser todo esto, es el magno, o también llamado agujero occipital. Por ese agujero pasa... ¿Se cayó algo? Pasa el tronco encefálico. ¿Qué sector del tronco encefálico? El bulbo. Es el primer sector que tiene. Va a ir subiendo por ahí. Luego, ¿qué más va a pasar? Las arterias vertebrales, que vienen por los agujeros transversos de las vértebras cervicales. Rama de quiénes son las arterias vertebrales, que nombraré en otro momento en vértebras. Rama de la arteria subclavia. Subclavia. Eso es un dato importante que les agrego. Entonces, marco acá, agujero magno. Les pregunto, ¿qué órgano pasa? Troncoencefálico.
sector el bulbo, si quieren aclarar. ¿Qué arterias? Arterias vertebrales. Y dos ramos de los dos últimos pares craneales. El último es el hipogloso y el penúltimo era el espinal. Era un ramo ascendente del nervio hipogloso, que está arriba, y un ramo ascendente del espinal. Y eso sería todo base del cráneo, lo que se trabaja acá. Hay algún otro sector como este que está acá atrás, que en otros videos lo explicaré más o menos. Pero en general esto es lo que podrían preguntar. Los sectores, preguntar a qué hueso pertenecen y todo eso. Una cosa que me olvidé, el rajado posterior, que es del medio, ahí, acá, ahí, se encarga de separar hacia arriba temporal y de occipital. Es como el foramen lacerum, separa hacia adelante efenoides de temporal. Y ta, sería todo.